Buenas tardes, mi nombre es Delia García y la comunicación que voy a llevar a cabo para el segundo Congreso Internacional de Estudios Literarios se titula Trauma, Memoria y Exilio, las narrativas de la diáspora cubana. Voy a hacer un breve resumen, a ver si me deja compartirlo. Bueno, los objetivos han sido analizar cómo estas narrativas del exilio articulan el trauma y la memoria, al mismo tiempo que negocian la identidad en el contexto de la diáspora, y evaluar cómo estas narrativas reflejan los cambios generacionales y espaciales en la comprensión de la cubanidad y de la identidad transnacional. El modelo que uso de las teorías del trauma, el modelo pluridimensional de Michel Balaef, y entiendo trauma en su sentido etimológico de herida. Este modelo tiene en cuenta el factor familiar, el individual, la cultura y el factor político a la hora de analizar discursivamente la representación de los traumas. Y el trauma provoca un cambio en la percepción del yo y del mundo que lo rodea, pero no siempre se manifiesta como una patología. Y la memoria juega un papel muy importante, ya que es una construcción fluida que va cambiando en el acto de recordar en sí, según el momento y el contexto. La autora Belén Rodríguez estudia la narrativa del exilio cubano de 1990 y llega a la conclusión de que el exilio conduce al aislamiento o a la lenta integración en la cultura de destino. Esto es, si usamos el concepto de Boris Cyrulnik, puede tener un final traumático o un final resiliente si la persona termina integrándose en la cultura de destino. El exilio conlleva una ruptura con la comunidad de origen y una pérdida dolorosa de parte de la identidad que tendrá que posicionarse en un nuevo entorno. La identidad fragmentada del sujeto tendrá que reorganizarse gracias a la memoria y a su plasticidad. En el caso cubano encontramos diversas olas migratorias o éxodos. El primero fue a partir de 1959 con la llegada al poder de la revolución de Fidel Castro. En este periodo fue cuando se exilia Uva de Aragón con su familia en Estados Unidos. Y la literatura del exilio de esta época pues se caracteriza por recrear el mito edénico insular y los discursos de la nostalgia de todo lo perdido o todo lo que se ha dejado atrás. La crítica Karen Christian encuentra el neologismo Gans en la obra de Uva de Aragón, y en su estudio ella explica que para los cubanoamericanos de la segunda y de sucesivas generaciones la posmemoria supone el punto de partida a la hora de definir la identidad personal en un contexto cultural que ha sido fracturado o silenciado por los padres. La experiencia transmitida de padres a hijos desde el código epigenético me hacen recordar las palabras del escritor Carlos Manuel cuando compara a los pájaros que saben que deben abandonar el nido con la intuición heredada de los hijos de cubanos que nacen en la isla, que sienten que deben abandonar el país. De esta primera ola migratoria, también podemos analizar en su obra 50 lecciones de exilio y desexilio. Bueno, en realidad en toda su producción literaria, el exilio es una constante. Y de este ensayo, en un ensayo poético, es una obra híbrida. em, Extraigo que, él representa su exilio em, a través de la biculturalidad, el bilingüismo y el IPEN, la raya que no cesa, que se refiere al guión que separa a Cuban American o a cubano-americano. Y utiliza esa metáfora para referirse al sentimiento de estar escindido
entre la patria del nacimiento, que sería Cuba, y Estados Unidos y Norteamérica. Parece ser que en la formación de la identidad, la relación del yo con el espacio juega un papel importante. Esto sugiere que el lugar de origen o los lugares por los que transita una persona acaban formando parte de su identidad. Pérez Firmat recurre a la etimología de la lengua y la literatura para expresar el estado mental y emocional de su exilio, sentir que él extiende al resto de exiliados cubanos en Estados Unidos, un limbo de destemplanza y de extrañeza. En este sentido, la obra de Gustavo Pérez Firmat y la de todos los cubanos en el exilio dan cuenta de la experiencia colectiva en la que están implicadas varias generaciones. Para el poeta y profesor, cito, si maldecimos o rezamos, eh, con gusto o angustia, indistintamente en más de un idioma, fracturamos nuestra subjetividad, nuestra condición como sujetos gramaticales. Según esto, su bilingüismo alude a la doble subjetividad del sujeto cubanoamericano exiliado que habla español como lengua materna y aprende e interioriza posteriormente el inglés. El autor sostiene que en sus poemas, cito, los dos idiomas no se acompañan, se maltratan, se agravian, no se juntan, se pegan, no se hieren, entablan una lucha a muerte que acaba matando la poesía. Cierro cita. Por eso los cubanoamericanos viven en un impen, en una raya que no cesa, entre su idea cubana del país de salida y su identidad norteamericana del país de acogida. Pérez Firmat pone el énfasis en la frontera lingüística y en la frontera cultural que separa a sus dos identidades fragmentadas. Lo traumático en su ensayo lo notamos principalmente en la desorientación espacial y temporal, destierro y destiempo, y en la pérdida como tópico, ya sea de la lengua, cito, siento el exilio como un language loss, como pérdida del lenguaje, o mejor dicho, de lengua, cierro cita, o para aludir a la pérdida en general. Cito, encandilados de ausencia, nos entregamos a cultivar una relación íntima y fatal con un amor que abandonamos, pero que no nos abandona. La siguiente oleada, el siguiente éxodo fue el del Mariel en el año 1980, cuando Fidel Castro permitió la salida masiva del puerto en el Mariel, y este grupo incluye una mezcla de personas de diversos antecedentes, desde profesionales hasta expresidiarios, lo que generó tensiones en los lugares de llegada. Néstor Díaz de Villegas, en sus crónicas de ¿Dónde son los gusanos?, él no salió en el Mariel, pero sí que se exilia un año antes, justo un año antes, y los motivos de su exilio son el encarcelamiento, la estancia en un campo de concentración de la UMAP y el acoso a los interrogatorios de la seguridad del Estado en Villamarista. Su postura política es opositora al régimen castrista y se puede identificar perfectamente en, en sus trabajos. Néstor Díaz de Villegas relata en sus crónicas los 4 viajes que hizo de ida y de vuelta a la isla y retrata la decadencia de la sociedad cubana bajo la dictadura del proletariado, haciendo con frecuencia uso de un tono irónico. La diferencia entre Néstor Díaz de Villegas y Gustavo Pérez Firmat es que él llega en la edad adulta y él dice, si viviste hasta la edad adulta en una cierta cultura, en mi caso hasta los 23 años, ya no podrás ser otra cosa, eres lo que eres, pero a partir del momento en que emigras eres dos, to be y también not to be, un ser y no ser siameses. Emigrar te cinden en dos. Él pudo volver gracias a a que se relajaron las leyes migratorias en los años 2013 y 2014 entre Estados Unidos y Cuba. Esto hace que la diáspora cubana pues sea particular en ese sentido, porque muchos cubanos pudieron regresar a la isla tras décadas en el exilio, aunque
la cultura revolucionaria nunca reconocerá a los exiliados como cubanos. No consideran que no tienen derecho a la cubanía por haber por haber traicionado el proyecto nacional irrefutable de la revolución. Este autor, para él, la experiencia de biculturalidad la describe como bifurcación y es traumática. Cito: a veces maldigo al Dios que me hizo nacer en esta época, que me hizo ser que me hizo ser un ser trunco, híbrido, esquizoide. No hubo reconciliación posible entre mis dos yo. Al igual que Pérez Firmat, condensa la condición del exilio en la metáfora de la máscara. Adoptar una máscara, una identidad falsa. Cito: empecé a ser una persona en el sentido lato, latino, de personare, de ponerme un fututo en la boca para expulsar palabras extranjeras. Bueno, y además en su caso él no es bilingüe, por lo que también en sus crónicas habla de cómo, cómo algunos norteamericanos se burlan con la palabra speak del acento hispano de los inmigrantes. En la década de los 90 inició la crisis del periodo especial con la caída del bloque soviético. Es también la época de la caída de los balseros, aunque en mi trabajo los dos autores que comparo que emigraron a Europa, Zoe Valdés a España y, no, perdón, Zoe Valdés a París, Francia, y Abilio Estevez a España, en su obra podemos ver la relación del yo en la formación de la identidad, pues el lugar de origen y los lugares por los que transitan tanto en París como en Barcelona, en el caso de Billy Estevez, acaban formando parte de su identidad. Hago una breve comparación de estas dos obras, Habana Mon Amour y Inventario Secreto de La Habana. Estos autores escribirán sobre la vida que dejaron en Cuba y sobre sus recuerdos que median la visión de la isla como un paraíso perdido, al igual que describía Uva de Aragón. Y en Habana Mon Amour presenciamos una reconstrucción de sus memorias desde la infancia hasta la salida de Cuba. Aunque la narradora es consciente de la imperfección del entorno, podemos ver la importancia que el espacio y los recuerdos tienen en la formación de su identidad. Además, también ambas obras son un ejemplo de la naturaleza creadora de la memoria, y ambos autores forman parte de la segunda generación, la de los hijos de la Revolución, y los dos remiten a experiencias semejantes del imaginario popular habanero. Por último, encontramos la migración reciente y el cambio del fin de la ley de pies secos, pies mojados. Y de esta época considero que un autor que recopila el sentir de esta época es Carlos Manuel Álvarez en Falsa Guerra, y su exilio representaría el exilio líquido o nómada que de deambular sin destino o sin residencia fija. Y en esta obra, en Falsa Guerra, Cuba es representada como un limbo angustiante. Los exiliados no se perciben como tal y no reconocen las razones políticas del éxodo. Hay extrañamiento. Él dice que la memoria es débil, rabia diluida. Esto se debe también al momento histórico de esta generación en el que la decadencia del país es prácticamente absoluta. Entonces, pues no hay un paraíso que extrañar, sino más bien la urgencia de abandonar el país en pos de mejores condiciones. Y bueno, también mencionar que la tecnología facilita la conexión entre los que se quedan y los que se van. Y con esto, atropelladamente, doy fin a mi comunicación. Les espero en comentarios y preguntas. Muchísimas gracias.